Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, vamos a iniciar. Vamos a revisar de manera rápida las respuestas del examen. En general, en el examen teórico, la mayoría le fue bastante bien. Hubo preguntas que de plano hasta todos la sacaron correcta. Y pues bueno, la primera pregunta es, déjenme les hago un pequeño zoom. ¿Qué es una función recursiva? Una función recursiva es pues, cualquier función que se llame a sí misma. Básicamente esa era la palabra clave. Y como pues información extra, pues también tiene una condición que hace que se interrumpa. Esas son las dos partes más importantes de una función recursiva, que se llama a sí misma y contiene una condición que la termina. Pero básicamente con solo mencionar que es una función que se llama a sí misma es correcto. De ahí, pues bueno, puede ser como es un, es una función que se llama a sí misma y pues es como una alternativa a un for o un while también, pero pues, lo importante es que es una función que se llama a sí misma. Esa es recursividad. Dos, ¿en qué consiste resolver un problema por fuerza bruta? Resolver un problema por fuerza bruta es probar todas las combinaciones o todas las soluciones, todas las posibles soluciones, bueno, no todas las posibles, todas las combinaciones posibles una por una. Absolutamente cada solución la tratamos de utilizar, aunque a lo mejor ni siquiera sea lógico, pero se intenta. 3. Podemos mejorar la fuerza bruta con una técnica llamada backtracking. ¿En qué consiste esa mejora? Lo que consiste el backtracking contra la fuerza bruta es
que el backtracking, una vez que se da cuenta que no es factible, solo te retrocede un paso atrás y partimos de ahí. Por ahí algunos dijeron que era, básicamente me describían de nuevo fuerza bruta, pero no, lo importante es que el backtracking regresa solo un paso atrás cuando ya no se pudo y continúas desde ahí. Eso permite que pueda hacer una fuerza bruta, pero sin necesidad de pues, pasar por todas las combinaciones posibles. Por ahí hubo como dos o tres que mencionaron. Sí, generalmente el backtracking se utiliza cuando quieres buscar todas las soluciones posibles de un problema. Se utiliza para eso muchas veces, pero aquí lo que estamos hablando es en que la mejora está en que retrocede solo un paso atrás de donde se atoró o ya vio que no se pudo. 4. En la programación dinámica podemos utilizar la técnica de memorización, explica en qué consiste, así como sus ventajas y desventajas. La memorización pues consiste en guardar en memoria RAM la solución de algunas operaciones de cualquier algoritmo que generalmente sepamos que se va a utilizar con mucha frecuencia. Como pues en clase vimos la fórmula de Fibonacci, el ejercicio que hicimos como calcular el ángulo de seno o coseno, que son generalmente operaciones semilentas de procesar, pero pues como sabemos que el Fibonacci del 5 siempre va a ser el mismo resultado sin importar el año ni el día y las veces que lo hagamos siempre va a ser el mismo resultado para el número 5, entonces podemos guardarlo y entonces lo que hacemos es buscar si ya tenemos la respuesta almacenada en memoria RAM. Si ya lo tenemos, lo podemos regresar. Si no, pues lo calculamos, lo guardamos y ya lo podemos regresar. Entonces, con esto, ¿qué ventajas tienes? Tenemos que pues los procesos son más rápidos porque ya lo tenemos precalculado. La desventaja que va es que pues bueno, implica más memoria RAM. Pues si son muchas operaciones diferentes, pues puede crecer mucho la memoria RAM y también pues si son muchas operaciones diferentes, pues también aumenta la posibilidad que a lo mejor esa operación nunca se vuelva a pedir y pues ahí está la memoria RAM. Pero bueno, en resumen, ventajas, ganamos velocidad en CPU, desventaja, perdemos espacio en memoria RAM. Por ahí muchos, me llamó la atención, como tres mencionaban que una de las ventajas es que tienes que escribir menos código. No sé de dónde surgió eso, pero no, al momento de tener que poner checar si ya lo tenemos almacenado y que tenemos que guardarlo, pues implica que tenemos que escribir más código. Así que esa ventaja, pues no. 5. ¿En qué consiste la estrategia Branch and Bound? Branch and Bound, con su palabra pues viene de pues, arbustos, básicamente, y lo que trata es como conseguir un máximo mínimo posible o factibles que habíamos visto que pues habíamos visto en el ejemplo de obtener el camino más corto para ir de un punto A un punto B. Podía agarrar cualquier camino y pues ese camino pues no estoy seguro si era el mejor o el peor, pero al agarrar un camino aleatorio, pues sé que no puedo encontrar un camino que sea más grande que ese. No debería, ¿por qué? Entonces me ayuda a que, pues bueno, como voy recorriendo los caminos y encuentro un camino que ya era más grande que a mi solución tonta, así a la rápida, el que agarré por ma- a a la puntería, pues no puede ser más grande a ese. Entonces, un momento que pues, a medio camino me di cuenta que ya estaba más grande el viaje, pues lo podía cancelar. Entonces, ayuda a determinar como camines o soluciones no viables y desde un inicio descartarlas. 6. ¿Cómo se llama la estrategia donde nunca retrocedemos una decisión? Solo se toma la mejor opción que se puede en ese momento y nunca cuestionar en cada paso que se da. Era el heurístico o el grid. 7. ¿En qué consiste divide y conquista en programación? Pues bueno, consiste en dividir el programa, bueno, un problema en subproblemas y resolver esos pequeños problemas que son más fáciles de resolver pues, en versión pequeña.
y hasta ahí. 8. Del siguiente mapa tenemos una planta de energía en B. Hay que encontrar la mejor manera de interconectar todas las ciudades utilizando la menor cantidad de cables para distribuir energía a todas las ciudades. Dejen esto, lo pasamos al Paint. Ok, entonces tenemos que iniciar a fuerzas desde el punto B. Porque nos están indicando que la planta se encuentra ahí. Y que tenemos que interconectar pues todas las ciudades, brindarles energía, pero pues tenemos que utilizar la menos cantidad de cable. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, yo puedo conectarme con la ciudad A o y estaría utilizando 5 metros. Pero sin embargo, si yo utilizo o los interconecto de B a A y A a O, aquí estoy utilizando 4 metros y con 4 metros ya estoy dándole luz a 2 ciudades. Entonces, por ejemplo, pues para llegar a O es mejor conectarme desde A y no directamente. Por ahí hubo como dos que se fueron con la finta, lo tomaron que éramos como un camión, entonces siempre solo checaban desde donde estaban, pero no, solo estamos interconectando ciudades con cable. Entonces, tenía dos formas de solucionarse. La primera era a través del método Branch and Bound, más o menos, si se iban con la finta de que era como un camino, pero con la posibilidad de que pueden regresar, o el que vimos en clases, que es ir creando una lista de las conexiones que conozco y utilizar la más corta. Entonces, por ejemplo, iniciando en B, conocemos que B puede ir a A con un peso de 2. Conocemos que podemos ir de B a O con un peso de 5. Conocemos que podemos ir de B a C con un peso de 1. Y conocemos, no, y todavía conocemos dos más. De B a E con un peso de 3 y B a D con un peso de 4. Entonces, esas son las conexiones que conozco en ese momento. Voy a revisar cuál es la más pequeña. La más pequeña es de B a C. Entonces, voy a interconectar esas dos ciudades. Y puedo descartar esta conexión. ¿Ok? Entonces, ahora conozco que C puede ir a O con un peso de 4 y que de C puedo ir a E con un peso también de 4. De aquí, la conexión más pequeña que conozco es de B a A. Entonces, voy a interconectar estas dos. Y voy a borrar esa conexión porque ya fue utilizada. Y ahora vamos a agregar a la lista qué nuevas conexiones conocemos. Conozco que puedo ir de A a O con un peso de 2. Puedo ir de A a D con un peso de 7. Y puedo ir de A a F con un peso de 12. De aquí, la conexión más pequeña que conozco es de A a O, que es de 2. Entonces interconecto estos dos. Eliminamos esa conexión. Y ahora vamos a agregar las nuevas conexiones que conocemos. De B, de O a B ya la conozco, acá la tengo, entonces no la agrego. Y de O a C también ya la conozco, entonces no la agrego, entonces no hay nueva conexión. Entonces ahora vamos a pasar a utilizar la conexión más chica de las que conocemos. De ahí la que sigue es B a E.
Eliminamos y ahora agregamos las nuevas conexiones que conocemos. De E a C ya la conozco. Acá está. Y tenemos entonces de las nuevas de E a D con 1 y de E a T con peso de 7. O bueno, están separados por 7 kilómetros. Entonces, de aquí, la conexión más pequeña que conozco es de E a D. Aquí es donde la mayoría la sacó mal porque muchos conectaron de B a E, pero luego conectaron también B a D. Entonces, solo de B a D estoy usando 4 metros y más 3 de hacia E ya son 7 metros. Mientras que si conecto de B a E y de E a D, solo utilizo 4 metros. Esta fue la parte donde la mayoría se equivocó. Hizo una conexión directa de B a D. Ahora, agregamos a nuestra lista. Bueno, dejen primero subo un poquito más. Profesor, Ajá. entonces una conexión directa se considera incorrecta. Sí, porque te está utilizando más cables y lo que estamos buscando es utilizar la menos cantidad de cables en metros. Aunque sea la misma cantidad. Es que no es en sí la misma cantidad, porque por ejemplo, por aquí, para Ah, llegar se a refiere necesitamos como que 3, está 4. segmentado, ¿no? Exactamente, estamos Oh, usando ya. solo de B a D, por ejemplo, son 4 kilómetros, pero solo Sí, estás sí, sí. conectando a D. Sin embargo, por acá estás usando igual 4 metros, pero estás conectando ya 2 ciudades. ¿Cuál es el problema con el conectado directo? Ok, por ahorita tienen el mismo metro, pero al momento de también conectarte, aunque sea de D a E, ya son 5 kilómetros de cable contra 4. Entonces es más corto por este rombo. Ok, ok. Gracias. Ahora, de D agregamos las nuevas conexiones. De B a D ya la conocemos. De A D ya la conocemos. Y la única nueva entonces es de D a T con 5 de conexión. De la lista que ya conocemos, checamos la más pequeña. Perdón, no olvidé quitar la ED. Ok, de la que tenemos, vamos a checar. Tenemos varios de 4. Vamos a revisar, irnos por la primera que está en mi lista. La primera que encuentro, que es B a D. B y D ya están conectados. Entonces, bueno, ya tienen conexión. Entonces, pues nomás lo quito. De ahí las siguientes de C a O. También las 2 ciudades ya están conectadas. Entonces, puedo quitar. Las siguientes de C a E también ya están conectadas. Entonces, lo puedo quitar. De ahí tengo otra vez 2. Voy a utilizar el primero que se encuentra en mi lista, que es de B a O. Ambas ciudades ya están conectadas. Bueno, ya tienen conexión. Entonces, lo quito. Luego me voy de D a T. Esa sí es nueva. Entonces, D a T. Quitamos esa conexión. Y vamos a agregar las nuevas conexiones. Conozco de E a T. Entonces, la única nueva es de T a F con un peso de 3. Utilizo la conexión más pequeña que conozco. Es T a F. F no está conectado todavía, entonces sí puedo usar esa conexión. Lo eliminamos. Y la única conexión nueva que conozco, no hay ninguna porque ya conozco AF. Aquí pues a lo mejor pues ya detecto que todos ya están terminados, pero igual lo voy a terminar de revisar. A D ya están conectadas las 2 ciudades, ya tienen conexiones, la quitamos. E a T también ya tienen conexiones las dos, la quitamos. Y A F pues también, ambas ya están conectadas, entonces quitamos.
Y esa era nuestra solución. Por ahí utilizábamos 2 más 2, 4, más 1, 5, más 3, 8, más 1, 9, más 5, 14 y más 3, 17. Entonces 17 kilómetros era la menor cantidad de cables que podíamos utilizar. Ok, 9. Cuando hablamos de rendimiento en código, ¿a qué nos referimos con complejidad de tiempo y espacio en algoritmo? Esta que nadie la sacó mal, pero bueno. Complejidad en tiempo es cuánto tiempo le toma procesar nuestro algoritmo, nuestra fórmula, n cantidad de datos. Básicamente es cómo va creciendo su tiempo de procesar con cómo va aumentando su n cantidad de datos a procesar. Y el espacio, la complejidad de espacio es su espacio en memoria RAM que necesita para resolver el problema, cómo va creciendo en n cantidad. 10. Explica cómo funciona el merge shot. El merge shot es una forma de utilizar el divide y conquista. Por acá la grabamos. Divide y conquista. Muchos se fueron con la finta de que solo me volvían a explicar en qué consistía divide y conquista, pero no me lo hablaban respecto a cómo funcionaba en un merge short. El merge short básicamente funciona en que tu arreglo original lo separas en varios subarreglos, básicamente hasta que quedan en forma individuales y los vas agrupando, vas juntando y creando pequeños arreglos. Y esos pequeños arreglos los vas luego juntando entre ellos. Y pues al final terminas con el arreglo terminado. Muchos solo me explicaban que consistía en dividir, algunos casi usaron las mismas palabras, dividías el problema y, y trabajabas con los problemas separados, pero no, aquí es del arreglo grande, lo vas separando en pequeños arreglos y ya esos arreglos pequeños los vas combinando unos con los otros. Y al terminar, terminas con el arreglo ordenado. Por ahí hubo uno que mencionaba que al momento de separarlo podías conseguir las posibles soluciones. Es solo una solución y es el arreglo ordenado. Y pues bueno, la onceava realmente no había un correcto e incorrecto, solo era saber pues, su opinión, que era pues de todas las estrategias, cuál más les agradaba. De ahí pues el que más tuvo fama fue backtracking, de ahí el branch and bound y por último el dividir y conquistar. El heurístico y programación dinámica, que nadie los mencionó realmente. Por ahí sí mencionaban que se podían combinar o algo así, pero en general esos fueron los ganadores. ¿Okay? ¿Alguna duda con el examen teórico? Creo que no. Okay. Ahora la parte difícil, el práctico. De aquí les puse 5 problemas. De los 5 problemas solo me tenían que resolver 3. Ustedes tenían totalmente la libertad de seleccionar las 3 que querían resolver. Y bueno, el primero, igual dejen hago un pequeño zoom. El primero de un arreglo ordenado, regresar true o falso si se encuentra o no. Recordar que los problemas tenemos que resolverlo de la mejor manera posible. El primer problema, creo que todos lo pusieron, pero sin embargo, la mayoría hizo una búsqueda lineal. Recuerden, en este tipo de problemas, cuando te digan un arreglo ordenado, estamos hablando de divide y conquista. Entonces, aunque podemos hacer una búsqueda lineal,
ese tipo de problemas siempre hay que pensarlos que sean lo mejor eficientes por si te lo hacen probar con 1 millón de datos o miles de millones de datos. Entonces, al momento de estar granado, pues podemos hacer el divide y conquista. Que de hecho aquí yo tenía un error humano. Este 15 no era 15, era 25. Pero igual, dividir y conquista pues consiste en irse al centro, a la mitad del arreglo. Si no es el número que estamos buscando, checamos si el número que estamos buscando es más pequeño, vamos a revisar en el lado izquierdo. Si el número que estamos buscando es más grande, vamos a buscar del lado derecho. Y así sucesivamente. Creamos un nuevo arreglo más chiquito y vamos a la mitad. Si no era el que estábamos buscando, pues nos íbamos hacia la izquierda y si era más grande, nos vamos hacia la derecha. Entonces, pues a lo mejor aquí, pues me voy a la izquierda, que estoy buscando el 2, me voy a la mitad, no lo encuentro, me quedo con un arreglo de un número, no es, lo vuelvo a dividir y pues termino con un arreglo de 0 tamaño y pues significaba que no se encontraba. Dos, de un arreglo circular ordenado, un arreglo circular ordenado significa que, pues, por ejemplo, si el arreglo original en este caso era 3, 5, 6, 8, 9 y 10, circular significa que aunque esté ordenado, puedo rotarlo. Y rotarlo sería que, por ejemplo, si todo muevo a la derecha, el 10 pasa al inicio, el 1 pasa a ser el siguiente y así ves, sucesivamente. Todo se mueve en un lugar a la derecha en su posición. Lo vuelvo a rotar, entonces el 9 le vuelve a dar la vuelta. O puede ser rotaciones a la izquierda. Entonces el 1 se va hacia la izquierda y el 3 avanza. Puedo hacer otra rotación a la izquierda. El 6 ahora es el que se va hasta el final. Entonces aquí van rotando así. Y aquí van rotando así. Este es un arreglo ordenado circular. ¿Ok? Encontrar cuál número realmente es el último de la serie. Hasta aquí les puse un tip. Esto es dividir y conquista porque estamos hablando de ordenado, arreglo ordenado. Entonces, lo que estamos buscando básicamente es cuál es el número más grande. ¿Sabe por qué? Si es un arreglo ordenado, el número más grande debería estar al final. Entonces tenemos que hacer una búsqueda del número más grande. El problema igual. Aquí pues podía hacer una búsqueda de lineal. Hubo unos que sí determinaron que podrían optimizarlo, que es que cuando encuentren un número, que su número de la derecha es más pequeño que él, significa que ese era el último y hasta ahí podían terminar. No era necesario llegar hasta el final. Eso fue una buena deducción. Sin embargo, pues en el caso que estuviera hasta casi al final, terminabas aún así revisando bastantes números. O el peor de los casos era que no estaba rotado, ya estaba ordenado y hasta el final sí estaba el último. Entonces terminabas revisando todos. Pero sin embargo, eso fue una muy buena deducción. Pero al momento de saber que es ordenado, puedo aplicar la misma estrategia de arriba. Irme a la mitad y checar si el número que encuentro a la mitad es el que estoy buscando. Si no, me voy a ir hacia la izquierda y a la derecha. Aquí lo interesante para saber si me voy a ir hacia la izquierda o a la derecha es que no compara el número que estoy buscando contra el que está aquí.
con el que estoy apuntando. Comparo con el que estoy aquí contra el último del arreglo. Y ese es el que te dice, esa comparación, si te vas a la izquierda o te vas a la derecha. Si el número que estás viendo es más pequeño que el último, significa que a la izquierda va a estar el número más grande. Y si estuviera más chico, significa que está a la derecha. Este problema era honestamente el más difícil de resolver de una manera más eficiente. Pero se parece mucho al primero. La única diferencia es que hay que comparar el número con el que estás en el medio, tu actual medio, contra el último de tu arreglo. Ese es el que te dice hacia dónde vas. Por ahí hubo como 2 o 3 que lo ordenaban. Al momento de ordenar ya tienes que pasar por todos los elementos. Entonces, aún así el divide y conquista le ganaba. Entonces, sí, terminabas con el arreglo ordenado, sabes que hasta el final va a estar tu número más grande, pero sin embargo, pues es más lento. Entonces, pues no era lo más eficiente ordenarlo. 3. De un arreglo ordenado de enteros, encuentra los números consecutivos que tengan la menor suma de todo el arreglo. Es decir, si yo agarro 4 números, su suma tiene que ser la suma más pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, estos 4 números que me agarré así súper aleatoriamente, por ejemplo, estos, su suma es 44 más 5 son 49, más 80 son 129, más 100 son 229. Y si me agarro, por ejemplo, estos 4 de acá, su suma es 23 más 8, 31, más 70 son 101, más 33 son 134. Entonces, estos 4 números tienen una suma más pequeña que estos 4, por ejemplo. Entonces, estábamos buscando los 4 números que estuvieran consecutivos, o sea, pegaditos unos de otros, que tuvieran la suma más pequeña. Aquí, pues bueno, la manera más fácil, pues sí, no hay manera más eficiente. A fuerzas tienes que recorrer todo el elemento una vez. Y la solución, pues estaba al inicio. Aquí había unas pequeñas versiones, pero podían estar checando que pues si el número que tenían aquí era más grande que la suma que ya conocías, pues no hacías la suma y simplemente avanzabas. Por ahí creo que la mejor solución que encontré era que iba sumando a la suma que ya conocía y le iba restando el último. Y luego iba sumando el siguiente y le restaba el menor y así iba sacando pues, la suma de todos. Eso de manera indirecta es un programación dinámica porque utilizas lo que ya conocías. Pero sí, esta muchos la sacaron bien, que era pues de manera lineal. Y pues solo ir a saber qué suma ya tenías. 4. De un arreglo ordenado de ints, imprimir todos los números que son mayores a todos los números que se encuentran a la derecha. Esto también lo vimos en clases. Y es, pues bueno, buscar todos los números que, eh, todos los números que son mayores a todos los números de a su derecha. Es decir, el 10, todos los números a su derecha es el 4, el 6, el 3, el 5. Por ahí solo estaban comparando si eran más grandes a su número de la derecha, pero solo el del primero. No, era buscar todos los que fueran todos a su derecha. La solución que habíamos visto era hacer un for hacia la izquierda, iniciando desde el final hacia la izquierda, y como ahí fuéramos avanzando, ir guardando cuál es el número más grande. Entonces, bueno, el 5 pues no tiene con quién comparar. Y pues sí, cumple la condición, es más grande que a todo su derecha. Y el número más grande que conocíamos es el 5. Después,
el 3 lo comparábamos, no era necesario recorrer el arreglo, solo saber el número más grande que hasta el momento conocía, que era el 5. Entonces, 3 es más grande que el 5, no. Me voy al siguiente. 6 es más grande que el más grande, que es el 5, sí. Y ahora almaceno que mi número más grande hasta ese momento es el 6. Entonces, 4 es más grande que el número más grande que 6, no. Entonces, por ende, es más pequeño, no es más grande que todo lo de la derecha. Y pues el 10 es más grande que el 6, sí. Por lo tanto, es más grande que todos los números que conocía. Así no tenía que estar haciendo doble for para estar revisando uno por uno varias veces. Y 5, dado dos strings, revisar si el string 1 es una secuencia del string 2. Entonces, una secuencia de un string es cuando se genera otro string que está formado por el string original, eliminando algunas o ningunas letras, y no se podían intercambiar las letras de lugar, no se podían cambiar de lugar las letras que quedaban. Ejemplo, AB es una subsecuencia de ABCDF, ya que si eliminamos la C, la D y la F, terminamos con la misma palabra. No hacemos ninguno en cambio, es decir, si hubiera quedado a lo mejor BAE, son las mismas letras, pero tendría que hacer un intercambio entre la B y A para lograr esa palabra, y eso no valía. Solo podíamos eliminar. Entonces, al momento de solo eliminar, si podíamos lograr que quedara la palabra original, entonces era un string. Aquí la solución era dos fors. Un for se movía sobre la palabra original y el otro for se movía sobre el que queríamos buscar. Y simplemente era comparar la primera letra con cada letra del abecedario, perdón, de la otra palabra. Y al momento que la encontraba, por ejemplo, ya encontré el A, entonces seguía mi búsqueda, pero ahora solo voy a comparar la siguiente letra. Por ahí algunos seguían buscando desde la misma posición, podían haber avanzado ya uno por ende. Era todavía una pequeña mejora. Ahí A con B, sí, entonces ahora voy a estar buscando la E. Entonces continúo. C es igual a la E, no. Este es igual a la E, no. Este es igual a la E, sí, es igual. Entonces sí se encontraba ahí. Y pues ahí terminaba. En caso que, por ejemplo, esto fuera a lo mejor un Z, pues bueno, entonces sigamos buscando. ¿Es igual a la Z? No. ¿Es igual a la Z? No. Por lo tanto, si no terminaba de recorrer mi primer el arreglo chiquito, bueno, el subarreglo, significaba que pues no se encontraba en el original. Por ahí hubo algunos que utilizaron las funciones de find. El substring tiene una función que te regresa si puede encontrar una palabra o una letra adentro de otra. Ah, funciona más o menos. El problema de esa función es que te va a buscar desde el inicio. No importaba si ya solo te faltaban dos palabras al utilizar esa función, pues hacías la búsqueda desde el inicio. Utilizar el conseguir buscar de la misma función de string. No había manera de decirle que como hazlo desde este punto, porque ya sé que todo lo de atrás ya lo verifiqué. Perdón. Aquí era. Ese era un punto. Y la otra era no, pues creo que ese era el problema de varios que utilizaron las funciones del string para buscar, porque no te vas hasta el inicio. Perdón, se van hasta el inicio, cuando pues pueden continuar donde se quedaron. Entonces hubo varios que sí la sacaron bien, pero sin embargo no era la mejor solución porque hacían búsquedas desde el inicio. Ahí sí era mejor hacerlo desde
desde donde ya conocías y necesitabas buscar. Y básicamente esas eran las soluciones. Oh, y también había un problema con esa forma de usar el de buscar la palabra. Por ejemplo, este problema les funcionaba utilizar las funciones de buscar de string, pero se les moría si yo les cambiaba el caso y le decían, por ejemplo, no, perdón, acá. ¿Qué pasaba si yo les buscaba si la palabra AABE era una subsecuencia de este? Al momento de tener que buscar desde el inicio, si iban con la finta de que sí había una A, pero no las suficientes para completar la palabra. Entonces, en ese caso, si yo les ponía una palabra donde hubiera doble vez una letra, su código me regresaba que sí la podían formar usando esta, cuando no es cierto. Yo podría borrar la C, podía borrar la D, podía borrar la F, pero no tenía otra A para formar esta palabra, la AAB. Entonces, los que hacían búsquedas desde el inicio morían contra un caso así. En mi página, ay, en Progrador, recursos, hay un archivo que se llama, ¿dónde está? Feedback examen 2. Ahí está una lista con la pregunta que sacaron mal en el práctico, más o menos qué fue lo que sacaron mal. Hay algunos que les dejé una pequeña anotación, por ejemplo, puede aparecer la 5, pero tiene la palabra correcto de que la sacaron bien, pero hay un como feedback. Y en práctico, pues también, y viene una sección de práctico, donde pues viene pues en que sí que evocaron. Entonces, también en mi página, en el archivo de segundo ya está actualizado con sus tareas, su examen. El examen teórico eran 11 preguntas, pero realmente solo se tomaban 10, que eran por las 10 primeras. Y le aumenté un poco más el porcentaje. Le subí al 30% para ayudarlos un poco. Y el práctico solo le di el 20%. En el archivo van a encontrar, por ejemplo, una calificación como 2.5 de 3, pero al final decidí mejor hacerlo de 2, entre 2 para que les afectara menos estos problemas. Entonces, fue el único cambio que les hice para beneficiarlos. Entonces, quedó igual, 50% sus ejercicios o actividades en clases o tareas, más quedó el 30% del examen teórico, perdón, teórico, más el 20% práctico. Igual cualquier duda, lo podemos ver al final de la clase. ¿Ok? Pero así quedó. Ese fue el pequeño cambio que le hice para ayudarle, subirle un poco más el teórico y el práctico bajarle. Por ahí, pues algunos tenían puntos extra, entonces si ven su calificación, luego ven un número a la derecha, significaba que eran puntos extra que les debía, de XY actividad. A los que resolvieron problemas de manera muy ingeniosa, también les puse puntos extras. Si lo llegaron a resolver por ahí algo. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda con el examen teórico antes de pasarnos ya a la parcial 3? No. No, creo que no. Ahorita estaba checando el feedback.
Ok, igual si hay dudas del feedback, lo vemos al final. Sí, está bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces esto lo guarda, no, lo guardo. Y vamos a iniciar el... Oh, esperen, creo que este archivo no lo tengo aquí. Vamos a iniciar con la tercera parcial. No, no lo tengo aquí. A ver, de momento. Va a estar en mi página. Es que les digo una triste historia. Mi USB donde tenía todo lo de mis clases se murió. Por suerte todavía tenía respaldos online de algunas cosas. Entonces, ahorita tengo un caos con mis archivos. Ah, sí es este. Porque yo inteligente hice un respaldo de la USB en una compu que reformateé para vender. Así que me quedé sin mi respaldito de mi compu con respaldo de la USB. Ah, ok. Entonces, esta parcial vamos a ver estructura de datos. Estructura de datos es, ok, ya sabemos, esto lo voy a minimizar para que no lo distraiga. Estructura de datos es, bueno, ok, conocemos que las variables básicas es hay flotantes, hay ints, hay booleanos, hay chars. Con los chars podemos crear strings. También existen los doubles. Y ya, tenemos ese tipo de archivos. Tenemos para representar números, palabras y condiciones de booleano de true o falso. Y con eso básicamente se puede crear todo. Todo lo que vemos en nuestros programas básicamente se recrean con esto. Ok, son tipo de variables comunes. Pero ese tipo de variables los podemos combinar para representar otros datos. Ya vimos que con una clase puedo agruparlos y esa agrupación puede representar atributos de algo. Pues como vimos, podemos crear una clase de Pokémon y el Pokémon pues puede tener nivel, experiencia, HP, bueno, vida, puede tener habilidades, puede tener un nombre, puede tener un tipo, puede tener un sexo, que al final pues no deja de ser de las variables básicas. Su nombre pues es un string. Su tipo puede ser un int. Su sexo pues igual puede ser un booleano, si es hombre o es mujer, true o falso. Su vida puede ser un int. Su experiencia puede ser un flotante o un int. No dejan de ser tipo de variables, ¿ok? Entonces, la estructura de datos es cómo podemos utilizar este tipo de variables básicas para representar otro tipo de datos que nos pueden servir para interpretar y resolver algunos problemas. Como por ejemplo, una estructura de datos con la que ya hemos trabajado es los arreglos. Los arreglos es, ya hemos visto que, pues bueno, en vez de tener vida 1, vida 2, vida 3, vida 4, vida 5, vida 6, vida 7, vida 8, puedo crear un arreglo y así nomás le llamo vidas y lo puedo hacer del tamaño que yo necesito. Eso de que yo pueda tener muchas variables de un tipo es un arreglo y ya es un tipo de estructura de datos. Estamos representando pues una lista, un arreglo de un dato. Y entonces vamos a ver cómo podemos representar más tipos de listas o igual tipo de listas, pero que hay diferentes maneras de interpretarlo. Y vamos a ver sus ventajas y desventajas. Entonces, antes que nada, de manera muy genérica, vamos a ver algo que son las plantillas. Esto solo nos va a servir para entender un poco de manera como cómo podemos
algunas variables, bueno, clases de C++ que ya vienen prehechas, las manejan, pero queremos ver qué interpretan. Entonces vamos a iniciar con las plantillas antes de meternos bien con la estructura de datos, pero lo vamos a ver muy superficial. Ok, las plantillas o templates son fundamentales en la programación, siempre están básicamente en cualquier lenguaje. Un template es una fórmula, bueno, es una forma, ¿qué fórmula? Esta es una versión vieja. Forma para crear clases o una función genérica que podría ser una librería de vector, el cual es un arreglo dinámico, pero puede ser de cualquier tipo. Si han utilizado la librería vector de C++, vector es un arreglo dinámico, es decir, que puedes agregarle más elementos, porque ya vimos que un arreglo no tradicional. Entonces, si ustedes han trabajado con la librería vector de C++, tiene una sintaxis más o menos así. Vector, que es el tipo, más y mayor y menor que, y entre el mayor y menor que le ponemos un tipo, en este caso le pongo int. Entonces con este le estoy indicando que este es un arreglo que va a trabajar con ints. Le estoy poniendo el tipo que es aquí. Ay, aquí también. Vector, flotante, arreglo de float. Entonces al momento de poner aquí entre el mayor y menor que, estoy indicando que esta variable es un arreglo que va a trabajar con flotantes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una clase, que puedo llamarlo vector2, que en su tiempo lo recreamos, que por ejemplo, pues yo quiero que, pues es X y Y, ¿no? Y pues puede tener varias funciones, que producto pronto, pregunta cruz, bla, bla, bla. Pero si yo tengo esta clase de vector2, solo puede trabajar con ints y exclusivamente con ints. Si yo necesito que mi clase de vector2 pueda funcionar con flotantes, hasta el momento, pues tendría que crear como otra clase que a lo mejor le podría llamar vector2f y adentro, pues la única diferencia es que tendría flotante X, flotante Y, pero todo su código interno, todas sus funciones serían exactamente igual, solo que todo lo que sea int tendría que cambiarlo a flotante, que los parámetros reciben flotante, que regresan un flotante, sucesivamente. Si lo ocupo un double, pues tendría que crear otra clase, ¿no? Clase vector2, D de double, y pues double, X, double, Y, pero todas sus funciones serían exactamente igual a las otras tres. Entonces tendría que crear tres archivos y estar copiando el mismo código varias veces. Entonces, cuando llegas a un momento como este, que necesitas una clase, pero que funcione con más de un tipo, entonces nos vamos con un template. Con un template puedes decirle que funcione con cualquier tipo y así automáticamente se adapta y utilizaría pues como una versión así. Entonces vamos a ver cómo es internamente una plantilla en código para que funcione de esta manera. No, sí es este. Entonces, la fórmula general de una plantilla es poner la palabra template, abres el mayor y menor que, class, en nombre del tipo, así le llamo nombre del tipo, es decir, ahí se le va a poner, va a recibir qué tipo va a manejar, clase y el nombre de mi clase. Y todo mi código tiene que ir en el punto H. Esa es la única excepción con los templates. Y el código más o menos quedaría algo así. Template mayor y menor que class T, clase, mi par, T, por ejemplo, aquí tengo AB. Aquí, si se dan cuenta, estoy poniendo que
Esta es una variable. Esto a lo mejor lo pueden visualizar más o menos así. Solo que como la sintaxis va a hacer algo como mi par menor y menor que int y ya nombré mi variable, aquí el momento de poner int lo va a recibir en t. Entonces, al momento de compilar, este t se va a sustituir por un int, se podría decir. Entonces aquí, en el caso de yo creara una variable del tipo mi par que maneja ints, esta t va a ser sustituida y ya podríamos decir que es a y b son del tipo int. Pero en caso de que yo cree otra variable que se llame mi par flotante, le llamo b2, entonces aquí ya no sería ints, serían flotantes para esta versión. Entonces, esta t representa cualquier tipo de variable y que sería el que se le mande cuando se le declare así. De ahí el código pues queda más o menos igual. Mi par, tengo un constructor y por ejemplo el constructor recibe dos parámetros que sería a y b. ¿Qué tipo de datos recibe? T, haciendo referencia que va a recibir a lo que se le indique que va a ser T acá arriba. Y por ejemplo, hago una función que regresa cuál es el más grande entre las dos. El tipo de variable que va a regresar es un T. Igual, haciendo referencia que es. En caso de que no quieres poner el código aquí directamente, algo así sería la sintaxis. Template, clases T, T, mi par, T, dos puntos, de max. Es una sintaxis media fea. Yo le recomiendo más ponerlo acá adentro, pero pues lo pongo por si lo llegan a ver. Y aquí pues solo busco cuál es más grande, si A o B. Pero por ejemplo, aún dentro de mi función, yo puedo declarar variables del tipo T. Puedo declarar un int, puedo declarar un flotante de manera normal, pero si quiero que sea dinámico del tipo que voy a recibir, bueno, me están solicitando, entonces tengo que decirle T. Y ya, pues cheque cuál es más grande, si A y B, y eso va a regresar. Entonces, en mi main, yo ya puedo declarar mi par, le voy a decir que va a trabajar con ints, en mi nombre de mi variable, le mando las variables que pide el constructor, este sería acá, como son ints, y aquí le puse ints, aquí ya se sustituye int first, int second, y yo ya puedo poner, por ejemplo, que imprima mi objeto getMax, y me regresa cuál es el más grande de los dos. Y este código funcionaría directamente. Vamos a probarlo rápidamente en Visual Studio para jugar un poco con él. Ay, dejen, creo mi... nueva carpeta, tercera parcial. Pogra 2, tercera parcial. Esta es una plantilla o template. Ok, entonces vamos a recopiar esto rápidamente. Esto debía de ir en su propio archivo .h, pero lo voy a dejar en el cpp para que sea fácil jugar con él. Entonces, template, clase, t, clase, por ejemplo, vamos a hacerlo con, bueno, vamos a Profe, usar este mismo ejemplo. profe.
Ajá. Ahí la T le puedes poner la letra que quieras o por eso tiene Sí, que ser es T. como un tipo de variable, es como tu nombre de variable, entonces le puedo Ah, llamar ok. tipo, por ejemplo, explícitamente. Nada más pongo T porque es como lo más tradicional. Si agarras libros y así, generalmente siempre vas a ver que ya en práctica le llaman T. Haciendo referencia a T de type o de tipo. Nosotros vamos a hacer un poco más explícita, la vamos a llamar tipo. Entonces, aquí el tipo, A, B, público, mi par, T, A es igual a guión bajo A, B es igual a guión bajo B. Y aquí voy a regresar en más grande. Y aquí yo le recomendaría poner la sintaxis, el código luego aquí. Profe, ¿el getmax no va en minúscula? Como sea, porque como es mi nombre de función, Ah, ok. es mía, yo puedo decir como quiera. Y pues es igual a A, si A es mayor que B, entonces dame A, en caso contrario, dame B. Y podemos regresar C. Igual, esto lo podríamos simplificar en una sola línea, así. Y entonces en el main, aquí queda, déjenme, nomás pongo el using namespace. Mi par, le digo que es int, mi par int, lo voy a llamar, para que sea un poco más explícito, es 75. Y vamos a imprimir mi par int getMax. Ok, queda igual. Si esto yo lo compilo, ups, ah, es que, cierto, yo la llamé tipo ya. Tipo, 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 tipo. Ajá. ¿Cuál me faltó? Mm, Ups, ahí me va a poner coma. Oh, ah, mi par, ya vi. Faltó el punto y coma. Ahí está. Entonces yo le mando el 100, el 75 y al momento de compilar este tipo, mi variable tipo, se cambia como si fuera int. Es como si aquí hubiera puesto int, 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 int. Pero por ser un template lo hace en la compilación. Esto entonces me permite que yo puedo, por ejemplo, hacerlo ya con flotantes sin necesidad de crear otra clase. .9f mi par float getMax. Entonces, por ejemplo, aquí yo nomás le dije que va a trabajar con floats, entonces mi clase ya funciona con floats, sin necesidad de hacer cambios. Profe, entonces esa es como la gran ventaja de utilizar como estas plantillas que indicas qué tipo de dato va a Exactamente, utilizar y sin la necesidad de volver a separarla por diferentes clases. exactamente. Ok. Maestro, Ajá. en la línea 9 tiene que retornar también tipo, porque si no, por ejemplo, en la línea 22 que Tienes imprimió el razón. float, Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Ujú. Sí, estamos hablando que regresa del tipo que me pidieron. Gracias. Entonces, por ejemplo, incluso esto ya puede funcionar con un char.
mi par char. Voy a mandarle una A y voy a mandarle una Z. Y voy a imprimir cuál es el más grande entre ellos dos. Y me dice que el más grande entre A y B, que diga entre A y Z, es Z. Profesor, para como reflejar de qué tipo de datos nos tiene que regresar, siempre se tiene que decir en el main. Pues no en el main, pero en donde lo utilices. Ah, ok. Ahí es donde tú tienes que decir de qué tipo es. Y Porque si no, siempre, no sabe cómo interpretarlo. ah, ok. Y siempre es así con mayúscula para iniciarlo, ¿verdad? O sea, el nombre de la clase y qué tipo de dato. Ujú. Ah, ok. Sí, si yo lo omito, te va a regañar. Mira, por ejemplo, que le voy a decir, nada más mi par. Intento compilar. Me va a decir acá, mi par es de una plantilla y necesita saber de qué tipo es. Es lo que me está diciendo. Ah, Y por acá hay un código que dice también lo mismo. Necesita el tipo. Entonces, o lo pones o no te compila. ok. Gracias. Entonces, las clases podemos hacerlas de esta manera y ya funciona con cualquier tipo. Sin necesidad de estar, porque sin esto tendríamos que crear esta misma clase, pero con ints. Y luego una versión que sea el char. Es decir, si esto quisiera que funcionara con charts, sin necesidad de plantillas, tendría que hacer esto. Sería como, pues voy a copiar todo, char, y todo lo cambio a char, char, char. Ay, ups, aquí dejé sin querer al estar jugando. Char, char. Mi tipo char. Y aquí ya tendría para char. Que lo necesito para flotantes. Entonces déjenlo copio y lo llamo float. Y aquí lo hago float. Pero la lógica es la misma, internamente es la misma. Entonces cuando necesites hacer algo así, esto por ejemplo, y eso solo es con dos, que necesito con ints o otra clase. Entonces cuando llegue ese momento, haces un template. Y esto lo vemos porque, pues bueno, vamos a estar viendo algunas librerías de C++ y pues lo utilizan mucho, haciendo referencia que esto es lo que sucede internamente. Solo es una clase que se adapta al tipo que tú necesites, que pues tú te lo tienes que indicar. Quedó más claro. Entonces, como el ejemplo que les mencionaba, si yo quiero o necesito una clase de tipo vector, bueno, yo la más lo voy a poner 3T, vector. Aquí ya tengo mi clase vector y yo acá, pues, bueno, vector 2, porque la palabra vector ya existe en C++. Entonces, cuando la crea, pues le puedo decir de qué tipo la necesito. Y no estoy limitado. Igual nomás le voy a poner la misma línea de código para que quepa. Entonces, necesito una clase vector 2, que es algo muy común en videojuegos, vector 2 y vectores 3, con sus producto cruz, punto, producto cruz, sumas que puedas dividir, todo eso. Así lo hago.
Y ya funciona pues con los tres que me importarían. Bueno, los dos más importantes, ints y flotantes. Si necesitara con doubles, pues también funciona. ¿Funcionaría con char? Sí, pero no tiene caso hacer un producto cruz de 2 letras. Sería algo muy curioso. Entonces, esa es una plantilla. Es una clase que se puede adaptar y con cualquier tipo de dato que nosotros le indiquemos. Inclusive, puede funcionar, dependiendo de las funciones internas, puede funcionar con otra clase. Por ejemplo, si yo aquí tuviera una clase normal que fuera un Pokémon con sus respectivos datos, ahorita no le voy a poner nada, yo acá puedo crear un mi par y le puedo decir que trabaje con Pokémon. Mi par Pokémon. Y bueno, aquí tendría que crear. Nada más que como pues en caso, por ejemplo, que Pokémon no tiene datos y no le he enseñado cómo puede compararse entre ellos, esta función sí me marcaría error. Mi par Pokémon. Punto get max. Mi par Pokémon. Mi par. Debe tener un tipo de clase. Pues ya le dije arriba. A menos. ¿Tampoco quieres que te diga qué es esto de nuevo? No. Bueno, creo que va de la mano, solo me está marcando de diferente. No, vamos a llamarlo P para simplificar. A ver, nomás voy a jugar con algo rápidamente. Quiero saber si Visual se amensa y me marca así el error o es por cómo lo declaré. Ahí. Bueno. Sí, creo que fue como lo declaré. Ahí te voy a quitar el code porque también le tengo que enseñar cómo lo imprima. Por ejemplo, ahí está. GetMax, pero al momento de compilar, vamos a ver qué hace. Ajá, sí me va a regañar. Aquí me va a regañar porque no sabe cómo comparar un mayor y menor que con Pokémon. Ya vimos que sí podemos enseñarle con una sobrecarga. Entonces, pero aún así, mientras no utilice esta función y lo demás sea compatible, puedo utilizar mi otras clases con templates. ¿Sí? No estoy limitado exclusivamente a las variables básicas. Puedo usar clases todavía dentro de mis templates. Entonces, hasta aquí sí compilaría sin ningún problema.
igual aquí lo anoto. Podemos usar nuestras propias clases con los templates. O entre paréntesis y plantillas. Sí, no estamos limitados. Nada más. Con las clases, pues sí. La clase tiene que, dependiendo de qué funciones internas tenga, pues tiene que ser compatible. En este caso, como utilizo esta, pues tendría que agregarle una sobrecarga de ese operador adentro de mi Pokémon para que le enseñe cómo puede determinar que un Pokémon es más grande que otro. A lo mejor pues puedo decirle compara el nivel. Pero eso ya es aparte. Aquí lo importante es que dentro de los templates puedo utilizar mis propias clases. Necesitan que le sube, le baje. ¿Puedes subirle tantito? Claro. Ahí arriba realmente no tengo nada fuera del Listen Speed. ¿Creo que le pueda bajar un poquito? Ahorita me acaban de Ya. pedir que le subir. ¿Ya? Ok. Sí. Me sale un error al compilar y no veo que tengo mal. Checa los puntos y comas. Ok. A ver, hace ratito yo tuve ese problema y era un punto y coma. Si no, ahorita te ayudo. Profesor, Ajá. de acuerdo al feedback, así como comentario rápido, se refiere que en el práctico está, o sea, toma como puntos completos de que está a sobre 3. En el práctico, Es decir,
Ok, tienes un punto por un ejercicio bien, 2 por 2 bien y 3 por... Exactamente. Ah, ok, va que va. Pero al final se cambió entre 2. Le bajé para ayudarles un poco porque la mayoría le fue mejor en el teórico. Y eso ahora sobre 2. ¿Cuándo va a reflejar las calificaciones? Hoy en la tarde ya lo subo. Perfecto, gracias. ¿Hay falta de copiar? ¿O alguna Yo, duda yo, con las nomás me plantillas? falta una línea. Voy. Ok. De mientras, ¿alguna duda con las plantillas? Templates. Y los templates solo pueden ser como de tipo clase, no pueden ser de algún otro tipo. Puede ser clases o funciones. Puedes hacer funciones que reciba cualquier tipo de parámetro con templates. Y exclusivamente esos dos. Ok. Yes. Ajá. Dentro de una función que tiene un template, ¿podemos definir un método que reciba un template de ese método? Dentro de un template podemos crear una función que reciba. Sí. Por ejemplo, si necesitas un vector, por ejemplo, si yo quisiera aquí crear una función, cualquier cosa, no sé, imprimir, que te imprime un vector, puedes reciclar y decirle que recibes un arreglo de tipo, bueno, me va a regañar porque no lo he incluido. Ahí. Ahí está. Ah, aquí se llama tipo. Tipo. Pero no me refiero a tipos, me refiero a que imprimir, por ejemplo, tenga un template que se llame tep, o por ejemplo. Que tenga un tipo. ¿Tenga un tipo en dónde? Por ejemplo, cuando nosotros agregamos templates a funciones, definimos template, lo que definió en la línea 5, pero lo ponemos antes de la definición de la función. Podemos hacer eso para métodos de la clase que ya tienen un template. Por ejemplo, en la línea 15 colocar template menor que plus t mayor que. Ah, de hecho, más o menos así es como van las funciones que son templates. Cuando tú quieres hacer que solo esa función sea un template. Deja ver si en la diapositiva tengo esa fórmula, si no, ahorita la buscamos. No, no la tengo aquí. Pero sí puedes, más o menos, si buscamos C++ template para funciones, nos vamos a encontrar con más o menos lo que tú quieres. Sí, exactamente así. Eso sí se puede hacer, pero me refiero si podemos meter eso en el método de una clase que ya tiene templates. Por ejemplo, podemos copiar y pegar ese código en la clase mi par. Déjame copiar aquí un buen ejemplo. Y vamos a probar rápidamente. Mi par, por ejemplo, me voy a agarrar los ints. Este punto
add, pero en este caso, pues por ejemplo, voy a manejar flotantes. Y ahí está. Déjale, pongo flotantes para que se vea que sí está regresando un flotante. Ahí está, 25.6. En sí lo que estamos haciendo es que la función es un template por sí sola. Ok, gracias. Creo que se ve más bonito así, en dos líneas la función. Sigo teniendo el error. Ajá, ¿qué te dice? Getmax no es un tipo de mi par y Ah, es errores checa que el nombre de la derivados. función sea exactamente igual. A lo mejor tienes minúsculas, mayúsculas. Sí, es igual. A ver, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Hace más rápido. Getmax no es un de mi par. A ver, vete hasta arriba. Vamos uno por uno. A ver, De los errores. En la línea 38 dice que getMax, que M es mayúscula. Char. Punto y coma. Code. Profe, Ajá. en ese código, en la línea 10, en la 10, tiene un paréntesis de más. Tienes razón. Ese. ¿este no va aquí? Ajá. Ah, A ver, compila. Sí, era Ok. eso. Tengo curiosidad cómo Gracias. te lo estaba interpretando. Porque no te marcaba que estuviera mal la clase. Sí, Está curioso eso. gracias. Entonces, las plantillas nos permiten crear funciones y clases, que es lo más popular, para que sean un poco pues, más dinámico, pues con qué tipo de variable pueden trabajar. Siempre y cuando, como acá vimos con el Pokémon, las funciones que tengan pues sean compatibles con lo que le mandamos. Como en mi caso, mi Pokémon no le he enseñado cómo interpretar el mayor y menor que, pues si intento utilizar el getMax, ahí me regaña. Y justamente me dice eso, no sé cómo interpretar el mayor y menor que en Pokémon. Tendría que crear una sobrecarga para que pues, lo entendiera. Pero fuera de eso, pues entonces hasta mi clase puedo utilizar. También las funciones, pero es más común verlo en las clases, que es como lo vamos a estar trabajando de manera indirecta. No nos vamos a meter a crear realmente plantillas, pero sí hay que entender qué representan y para qué son. Okay. Ya para terminar, entonces, con esto vamos a poder trabajar con... ¿dónde está? Oh. Con, ahora sí, nuestra estructura de datos que pues vamos a utilizarlos y que van a servir con cualquier tipo de datos. De manera rápida, pues voy a mencionar los que ya conocemos. El primer tipo de estructura de datos con los que trabajamos desde primero, desde que nos enseñan a programar, es con los arreglos.
los arreglos, pues bueno, permiten agrupar un conjunto de datos con un solo identificador. Es decir, si yo quiero tener 10 ints, solo necesito crear un arreglo de ese tamaño y no necesito crear pues un int i1, i2, i3 y que un i4. En vez de estar haciendo todo eso, todo lo puedo conjugar en un arreglo. Ya lo han estado trabajando desde hace mucho. Sabemos cómo funciona, sabemos que pues bueno, yo si quiero imprimir o acceder a una posición, pues puedo hacerlo preguntando, escribiendo las posiciones de los brackets directamente y pues puedo leerlo, puedo modificarlo. Los arreglos creo que ya en este punto pues estamos muy familiarizados con él, pero pues bueno, es una estructura de datos muy básico. Ahora, el tipo, pero aquí vamos a meternos con unos datos interesantes del arreglo. Ya sabemos cómo funcionan, pero bueno, hay unos puntos importantes de mencionar. El caso de los compiladores de C++ tienen algo particular. Aunque yo en este arreglo solo tenga 3 números, yo bien puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero modificar la posición 10 y quiero que sea igual a 100. Ya hemos visto que la mayoría de los compiladores no nos va a regañar, no nos dice nada, te dice perfecto. Pero al momento de estar trabajando con esa variable, estamos modificando una variable que está 10 posiciones adelante de mi arreglo. ¿Cuál variable es? ¿Quién sabe? No nos va a regañar. Siempre cuando tengamos derecho a manipularla, nos va a dejar el Windows. Si no podemos, va a crashear. Y nos va a decir que pues tratamos de acceder a algo que no tenemos permisos. ¿Cómo tratar de modificar variables que a lo mejor le pertenecen al sistema operativo, por ejemplo? Si te pasas de la lanza y sepa por dónde anda tu variable. ¿Ok? Entonces, no podemos limitar o controlar que no se vaya directamente pues, a una sección que no nos pertenece. Ya sabemos que también que los arreglos realmente son tratados como apuntadores. Ya hemos visto que pues, aunque yo tengo un arreglo, puedo mandarle como parámetro a una función que reciba, por ejemplo, un apuntador de A y puede recibir el arreglo. Eso también ya sabemos. Y pues bueno, si creamos fugas de memoria, pues es otra cosa. Ok. Ahora, estos arreglos que hemos estado viendo, les vamos a llamar arreglos nativos. ¿Y qué tienen los arreglos nativos? Tienen que una vez definido su tamaño, estos no pueden ser cambiados. Es decir, si en mi código yo le digo, pues quiero un arreglo de 5 elementos. Al momento que yo le digo que es de 5 elementos, ya toda su vida solo puede almacenar 5 ints. No puedo cambiarlo por ningún aspecto. Al menos este tipo. Entonces, este es un arreglo estático. Y pues bueno, un arreglo estático y no puede cambiar de tamaño en toda su vida. Perdón, este programa no tiene ñes. Cualquier dibujo. Pero ya conocemos su anteparte, que sabemos que si yo creo un arreglo del tipo apuntador, este es un arreglo dinámico. Y este sí puede cambiar de tamaño en cualquier momento. ¿Okay? Entonces tenemos, aún con los arreglos nativos, tenemos dos tipos. Tenemos los estáticos, que yo le puedo decir un tamaño y nunca va a cambiar. No puedo hacer nada para que cambie, pero con apuntadores sabemos que podemos crear un arreglo dinámico y este sí puede cambiar de tamaño. Ya sabemos que internamente necesita un proceso que, pues bueno, si yo tengo un arreglo
de 5 elementos. Y necesito a lo mejor que ahora pueda almacenar hasta 10, pues necesita crearse un nuevo arreglo para ese tamaño. Necesito copiar todo lo que tenga el viejo al nuevo. Y ya hasta ese momento, yo ya puedo decirle que A es igual a este nuevo arreglo, pero antes con su buen delete al viejo. Y con ese proceso sabemos que nuestro arreglo puede ser dinámico, es decir, puede cambiar de tamaño, pero implica todo este proceso. Crear un nuevo arreglo, copiar todo lo del viejo y eliminar el viejo. Pero, sin embargo, esto pues ya permite que cambie de tamaño. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarles. Solo hay que recordar que, pues bueno, del arreglo tenemos estos dos. Estáticos no cambian, dinámicos sí, y que el dinámico pues implica todo este proceso. Eso es algo muy importante que hay que recordar de los arreglos dinámicos. Y el arreglo dinámico para trabajar en C++ es con la librería Vector. Ok, vamos a ver de manera muy rápida la siguiente clase. Va, profe, muchas gracias. ¿Va? Entonces, con eso sería todo por hoy. Al ratito ya les subo sus calificaciones. Igual ahí está mi archivo de Excel con todos los datos. Va, gracias, profe. Ah, Dale, profe. Nos vemos. Gracias. tengan Gracias, profe. bonito día. Gracias.